TV4 Guanajuato presenta. Dicen que cuando más miedo le tienes a algo, más rápido te encuentra. ¿Qué es lo que te da más miedo? El miedo no es real. Es un sentimiento que descompensa las emociones y los sentidos, que nos aterra sin sentido. ¿O acaso es totalmente real la presencia de seres del más allá? Ya que de ser así, esta noche eso es lo que te va a encontrar. Dicen que cuando el viento sopla así, es porque ellos están sueltos. La intranquilidad nos acecha. Los pasos se escuchan cada vez más cerca, pesados, muy pesados. Y no hay dónde esconderse. Y sí, es ahí, en las sombras del silencio, donde se hacen presentes. Presiéntelos, imagínatelos, velos. No eres el único que los está escuchando. Yo soy tu anfitrión, el señor F. Y esta noche no es el final. Es tan solo un portal, o mejor dicho, nuestro umbral de energía que estimula todos nuestros sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto, que nos acerca con toda fuerza hacia lo inexplicable. Niños, jóvenes o adultos, todos estamos expuestos a percibir, sentir o experimentar la presencia de entes que sin motivo te llevan a perder la razón. Esa sensación de ser observados nos arrastra hasta la locura. Bueno, esta historia que voy a contar, me ocurrió cuando yo tenía unos 7 años. Me ocurrió lejos de mi casa, incluso de, pues, la ciudad. Ocurrió en un pueblo donde vive la familia de mi mamá, ya familia lejana. Bueno, este pueblo iba a visitar muy seguido cuando era niño con mi mamá. Iba a visitar a mis tíos, a mis primas. Era pues un pueblo que se distinguía porque todavía tenía ese ambiente de ser antiguo. Las casas, todavía había mucho bosque, mucho cerro. Era más bosque que cerro. Entonces, pues, siempre iban mis tíos, tenían animales, tenían caballos, tenían cerdos, tenían vacas, gallinas, de todo tipo. Entonces a nosotros muy seguido nos pedían que lleváramos a esos animales a un corral, pero ese corral estaba pues muy lejos de la casa o hasta del pueblo. Estaba del otro lado, por lo mismo para que no ocurriera accidentes y bueno. Caso es que un día de esos nos pidieron a mí y a mis primos que lleváramos a una vaca a ese corral. Yo los acompañé. Tardamos más o menos como 1 hora de caminar. Pero pues ya veníamos muy cansados. Veníamos con la vaca, pero la vaca se sentó, se acostó en el pasto. Ya de ahí ya era imposible poder pararla. Intentamos de todo, la jalamos de los cuernos, la picábamos con una vara, incluso le pegamos poquito para ver si la podíamos levantar, la jalábamos, pero no, era imposible ya pararla. Nos estuvimos un buen rato intentando, cuando pues ya nos rendimos. Pues la única opción que tendríamos que hacer era pues ir por un tío mío. Obviamente ahí pues la señal era muy mala, obviamente no podíamos llamarle o hacer otra cosa. Entonces mandamos un primo chico mío, al más chico de nosotros. Lo mandamos y pues él se fue. Ya estaba oscureciendo. También por lo mismo pues nos dio un poco de miedo, porque pues ya era noche. Pasó más o menos como 1 hora y seguía sin llegar mi primo. Nos preocupamos, ya teníamos miedo, se había hecho de noche. Todo estaba oscuro. Ese pueblo se distingue por siempre ser muy sombrío. De día puede parecer muy agradable y bonito, pero de noche el ambiente se pone muy, muy pesado.
entre los árboles o los arbustos sentíamos como si alguien nos observara. Sentíamos miedo, la verdad, apenas si nos podíamos distinguir las caras, apenas si yo me podía distinguir las manos cuando las veía. Teníamos unas lámparas muy pequeñas porque pensábamos que no íbamos a tardar mucho. Tardábamos más o menos unas 3 horas de ida y de regreso con la vaca, pero pues todavía teníamos tiempo hasta que pues se quedó parado. Bueno, pasó el rato y pues por fin llegó mi tío en la camioneta con mi primo. Jaló a la vaca con el coche y pues ya, bueno, la camioneta y la subió. Ya de ahí pues no nos regresamos directamente al pueblo, pues tuvimos que dejar a la vaca al corral. Y después mi tío se paró a poner gasolina. Ya íbamos de regreso al pueblo, ahora sí. Pero cuando se bajó a poner gasolina, pues a lo lejos estaba un poste de luz. Apenas y pues de entre toda la oscuridad se podía distinguir, era lo único que se podía ver para pues seguir el camino. Unos postes de luz que todavía seguían fallando. En ese poste de luz que vimos enfrente, pues de abajo estaba parado un tipo alto, un hombre de aspecto oscuro, o sea, negro, pues parecía una sombra lo que vimos. Era muy alto, un poco robusto y al parecer tenía una gabardina larga negra y un sombrero. No se le veía la cara, absolutamente estaba negro, pero sentíamos su mirada pesada. No le podíamos ver la cara, pero aún así sentíamos cómo nos observaba desde lejos. Se nos quedaba viendo a mí y a mis primos con tanta seriedad, sin moverse, sin hacer ningún gesto, ningún movimiento, y pues nos quedamos en shock. En cuanto mi tío se metió a la camioneta, pues le gritamos, le preguntamos que qué era eso. Mi tío también se asustó, se quedó unos segundos parado y el hombre empezó a caminar hacia nosotros. Ya de ahí pues mi tío se arrancó pues rápidamente y nos fuimos. A lo lejos pues volteamos del otro lado del coche a ver si estaba todavía ahí, nos asomamos, pero no, ya no había nada. Solamente estaba el poste de luz ahí, ya no se veía abajo el hombre. Ya al llegar a nuestra casa pues obviamente le contamos todo lo que nos pasó a mis papás, a mis tíos. Pues sí nos dijeron que cuando eran niños sí ocurrían pues muchas cosas así. Mis tíos nos platicaron varias anécdotas que les pasó, que también llegaron a ver a ese hombre. También nos platicaron que ese hombre ya es algo conocido, porque hay muchos testigos de personas cuando tienen la parálisis del sueño que lo ven, lo abren los ojos y lo ven parado, o entre sueños lo ven. Pero ese hombre nunca hace algún movimiento, nunca hace gestos, solamente se te queda viendo y no hace nada más. La verdad sí fue algo que me llevó a marcar de niño, y pues ya de las pocas veces que he ido hasta allá, pues ya no acompaño ni siquiera a mis primos al campo, al bosque. Entonces pues sí, es algo que me dejó muy marcado de niño. Existen entes que no se han ido del todo. No han trascendido. ¿Pero acaso hemos escuchado de quien estuviera presente en su propio velorio? Cuando yo cursaba segundo grado de secundaria, se murió la mamá de un compañero. La maestra nos dijo que en la última hora de clases iríamos a darle el pésame a él y a su familia. La verdad, yo no tenía muchas ganas de ir porque la pérdida de mi papá estaba muy reciente. Pero pues finalmente accedí. Ya en la tarde todo el grupo estábamos platicando que no conocíamos a la señora porque nunca fue a ninguna junta de padres de familia.
Finalmente, cuando nos trasladamos al domicilio, al llegar no pudimos darle el pésame como quisiéramos, porque comenzamos a rezar el rosario. Cuando transcurrió el rosario, yo vi una persona que se asomó por la ventana y veía a toda la gente. No pensé que era algo raro porque era normal que hubiera familia en toda la casa. Lo curioso es que fueron varias veces las que se asomó y era una señora, pero pues no tomé importancia. Cuando terminamos de rezar el rosario, la maestra nos dijo que ahora sí era hora de expresar nuestras condolencias. Y así uno por uno fueron dándole el abrazo al compañero. Él se encontraba de espaldas al ataúd de su mamá. Cuando me toca a mí abrazarlo, sin querer vi hacia dentro del ataúd. Y no sé por qué no me desmayé en ese momento, pero sí fue una impresión muy grande al ver que la señora que yo había visto unos minutos antes era la mamá de mi compañero. No pude decir nada, nos fuimos de ahí y durante varios días estuve asustada y sin poder dormir. Varias personas me preguntaron por qué me comportaba así. Yo la verdad no sabía qué hacer, no le encontraba alguna lógica a eso. Y después de eso ya no fue igual, seguía pensando en eso que había vivido. Ya pasaron muchos años y todavía lo recuerdo como si hubiera sido hace un momento. El ser escéptico de efectos sobrenaturales no te exenta de poder vivir una experiencia personalmente, hasta dentro de tu misma familia. Esta otra historia nos pasó también en mi familia, pero en la casa en la que siempre hemos vivido. Pues resulta que mi papá siempre ha sido muy escéptico, digamos, de cuestiones sobrenaturales. Pero hubo una racha cuando mi hermano menor estaba muy pequeño, tendría unos 5 años, en que pues él empezó con el famoso amigo imaginario, ¿no? Y jugaba, lo escuchábamos jugar con los cochecitos y decir, tú vete para allá, yo aquí, con una canica y demás. Y total que él empezó a decir que jugaba con su amigo Miguelito. Y pues nosotros realmente sí pensamos que era como un amigo imaginario y no le tomamos mayor importancia, hasta que pues de repente cuando mi hermanito se dormía o él no estaba en la casa, se empezaba a ver como una canica se movía por el piso. O sea, en varias partes de la casa, o se escuchaba como que la aventaban, o literalmente nosotros veíamos la canica rodar, o de repente veíamos la sombra de un niño pequeño que se asomaba, no sé, por la puerta, pero desaparecía pronto. Es como que se escondía pronto. Un día mi hermano mayor estaba dormido y nosotros nos fuimos a visitar a una tía. Entonces, él dice que despertó y la puerta de su cuarto daba hacia una escalera y dice que vio subir a un niño por esa escalera, un niño que traía una playera verde, me acuerdo muy bien, y un pantalón de mezclilla, y que el niño volvió a verlo. No se le distinguía la cara, era como si fuera un niño sin rostro y se fue. Entonces él nos marcó muy preocupado porque, no sé, él se acababa de despertar y pensó que quizás había visto a mi hermanito o algo, pero por la realidad es que nosotros estábamos todavía en la casa de mi tía con mi hermanito. Pero este tipo de situaciones ya fueron escalando cuando la casa empezó a oler como a huevo podrido, como a caño, o empezó a oler mal la casa. Y empezaron a pasar cosas muy extrañas, peleas, pues obviamente rupturas de muchas situaciones en mi familia. Muy feo. La verdad es que se convirtió en un ambiente pesado y ya las manifestaciones eran mayores. En alguna ocasión mi mamá estaba acostada en su cuarto con mi papá, mi hermanito se quedaba en medio de ellos y ella comenta que estaba acostada viendo hacia la puerta cuando vio de repente que salió un niño del cuarto y ella, al pensar que era mi hermano, le dijo, oye, ¿a dónde vas? Regrésate, vámonos a dormir, es tarde. Pues era la madrugada, estamos hablando de 3, 4 de la mañana.
Entonces ella dice que ve la sombra del niño que se regresa y ella abre la cobija para que el niño se meta a la cama. El niño se mete, ella lo cobija, lo abraza y ya después lo suelta y se voltea. Entonces cuando se voltea se da cuenta que mi hermanito estaba ahí, ¿no? Entonces eso fue un detonante para que fuéramos a buscar un padre allá al santuario de Guadalupe. Y pues la verdad es que hicimos muchos ritos. Platicamos con el padre nos comentó que teníamos que bendecir la casa, que teníamos que tener más unión como familia, más unión espiritual, que porque a veces las manifestaciones que se percibían como niños pequeños o en cuestiones muy inocentes eran pues el demonio queriendo engañar al ser, ¿no? Como para meterse en la casa, en la familia. O que quizás alguien estaba queriéndonos hacer algún mal, porque realmente la casa olía horrible. Empezamos a llevar incluso sí se hizo la bendición de la casa, pero también llegó a ir como un chamán a rezar, a hacer como una limpia. Y no sé, fueron sucesos muy extraños también, la verdad, a los que tuvimos que recurrir, porque pues la verdad sí era un ambiente ya muy pesado. Hubo una noche en la que no dormimos literalmente porque se escuchaban ruidos afuera, ¿no? De los cuartos. Y otro detonante fue que un día, justamente para un día de muertos, el cuarto de mi papá era el único que no tenía puerta. O sea, se tapaba con una cortina, ¿no? Y todos los demás pues sí tenían, pero ellos agarraron ese porque el cancel que tenía se descompuso y ya no se puede cerrar. Y le pusieron una cortina. Y total que, como les comentaba al principio, mi papá siempre ha sido escéptico. Pero era un domingo, me acuerdo que era de muertos y era domingo. Y nos llamó mucho la atención que era temprano y mi papá estaba trabajando en la oficinita que tenía abajo. Entonces, recuerdo muy bien que mamá le preguntó que qué hacía tan temprano un domingo, trabajando. Y él subió y le dijo, es que ¿sabes qué? Me pasó algo muy extraño. Dice, no sé si yo estaba soñando o si fue real. Dice, pero cuando yo abrí los ojos, había una mujer parada entre la cortina y pues sí, el cancel. Una mujer vestida de negro, guapísima, con un cabello rubio, o sea, estaba hermosa la mujer. Pero la mirada la tenía muy penetrante, ¿no? Unos ojos muy profundos, como muy oscuros. Entonces se me quedó viendo, dice, y yo me quedé inmóvil. Dice, cuando la mujer me sonrió, se le empezó a deformar la cara y entonces se me dejó ir al cuello y me estaba ahorcando. Dice mi papá que él sentía cómo las manos le apretaban el cuello a tal grado de que pues él se desesperó, se paró y dice que empezó a golpear a esa mujer y que él la agarraba y le pegaba contra la pared porque la mujer era muy fuerte, no se la podía quitar de encima. Entonces, ¿qué le gritaba a mamá? Juana, despierta. Y pues nada, ella no respondía. Entonces dice que en algún momento él lo que hizo fue que empezó a rezar. Como pudo, aventó a la mujer hacia afuera del cuarto y ahí desapareció. Mi papá tenía todos los nudillos de la mano raspados, de donde la golpeó, le estaba pegando a la puerta, no sé. El chiste es que fue un suceso que la verdad se nos hizo muy fuerte porque 2 semanas después, mi hermano en su cuarto de abajo, a un lado donde estaba la oficina, estaba también acostado. Y lo curioso es que esta mujer siempre estaba parada en la puerta de los cuartos. Mi hermano la vio parada en la puerta del cuarto. Él pensó que era una sugestión por lo que había pasado con mi papá. Y total que trató de cerrar los ojos y se desapareció la mujer. Pero hizo una mano hacia abajo de la cama. No sé por qué. Yo realmente cuando me da mucho miedo, yo digo, desde chiquita ha sido así que si me da miedo algo me tapo completamente, ¿no? Pero mi hermano dice que hizo la mano para el suelo para agarrar como sus zapatos cuando sintió como cabello. Entonces, cuando subió la mano, traía un puño de cabellos negros. No eran rubios, eran negros. La mujer que mi papá había visto, pues traía cabello rubio, pero sí se nos hizo muy extraño el suceso, el hecho de que hayan sido, pues primero un niño
que cuando empezamos a pedir ayuda con un padre y a bendecir, pues desapareció, ya no volvimos a ver a Miguelito. Pero después se intensificó con esta mujer que estaba atacando a mi papá y estos cabellos que estaban tirados. Para no hacerla tan larga, les comento que pues sí, o sea, mi familia se separó a partir de esos sucesos, cada quien agarró su rumbo, mis papás se separaron y pues de alguna forma siento que se logró lo que se pretendía, si es que nos querían hacer un mal, pues se logró porque pues sí la familia se separó y pues nada, la casa ahorita ya la remodelaron. Ahí era una vecindad, hay que decirlo, ahí era una vecindad, murió una señora ahí que en sus tiempos se decía que era bruja, entonces pues no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Noche misteriosa. Para ser exactos, 12 de la noche. Los parroquianos salieron por el sonar de las campanas. Lluvia intensa, frío escalofriante, pero un ruido funesto, muy fuerte, interrumpió la tranquilidad de los feligreses. Sombras o figuras siniestras hicieron su aparición. Esta experiencia paranormal está situada en una ranchería al noreste de Guanajuato. Llegamos hasta la comunidad. Por fin nos apeamos de la camioneta y comenzó la vendimia. Pasó el día, la mañana, con las misas, aquellos niños que serían gustosos con su vestido blanco, las niñas y los niños con algún overol limpiecito, bien planchadito, con sus velas, o aquel más cicachón con algún traje de charro, con algún traje de color blanco, que salían alegres y se dirigían a sus casas a celebrar su primera comunión, la fiesta de sus primeras comuniones. Pasó la mañana, la tarde, el griterío, la vendimia, los juegos, el ruido de la música de viento. Pasó aquella noche, pues llena de alegría, en una alegría aparente. Por fin se apagaron todas las luces. Llegó el silencio. Me acuerdo que mi padre, junto con un tío y mi abuelo, me llevaron a una pequeña tiendita que la hacía a la vez también como de tipo cantina y también de billar. Había algunas mesas de billar, era una casa grande. Bien, entró uno de mis tíos ahí a ese billar, mientras se fumaba un cigarro aromático de aquellas marcas populares, faros. Mi abuelo platicaba con él, mientras que mi padre y yo estábamos en la tiendita. Él me compraba un poco de leche, pan, para poder saciar nuestra hambre nocturna. Ya era cerca de la medianoche, pero allí en ese lugar parecía como si fuera mediodía. Mucha alegoría, música de aquellas épocas. Y de repente, dando las 12 puntuales, las 12 de la noche puntuales, algunos parroquianos comenzaron a salir, pero como si presintieran algo. Los que no conocían las costumbres o no sabían, se quedaron ahí, sentados a seguir jugando. De pronto, se escuchó un fuerte tronido proveniente del interior de aquel inmueble donde estaban las mesas de billar. Se fue la luz, un apagón fuerte, con un relámpago y un trueno que parecía como si hubiera explotado algo.
Silencio. Voces. Y después volvía a prenderse manualmente las velas para poder alumbrarse, algunos quinqués para poder alumbrar los espacios. Me acuerdo que había por ahí una fogata en donde algunos comerciantes se cubrían del frío de aquella comunidad. Pues estaba situada en la Sierra de León. Está situada en la sierra, en plena sierra, pero en aquellos tiempos, pocas casas de adobe construidas con esmero y mucha alegría. Y además, sus techos eran de tejas, de barro, de arcilla. Muy pocas viviendas. Por eso era el frío extremo. Mi padre me había abrigado con un suéter demasiado grueso y una chamarra. Y aún así sentía yo el frío. Sin embargo, cuando comenzó el apagón, un frío y una neblina comenzó a inundar el lugar. Parecía como si fuera a llover, pues había algunos relámpagos en el firmamento que alumbraban la oscuridad y aquella comunidad pequeña. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, pero ese sonido parecía muy lúgubre. Parecían campanadas de luto. Algunas pequeñas gotas comenzaron a caer y nos arrebatamos hacia la pared. Alguien nos dijo pásense y nos pasamos adentro donde estaban las mesas de billar. Comenzó una fuerte llovizna de repente y adentro el ambiente era totalmente oscuro. Ya habían sonado las campanadas de las 12 de la noche del reloj de la parroquia y comenzó un frío helado dentro del recinto. Mi padre, una persona llena de fe, comenzó a hacer oración levemente, invitándome a hacerlo. Le acompañé, hicimos la oración. De pronto, al llegar al final de un gloria, las luces de las veladoras de las quinqués se apagaron súbitamente, como si un aire o algo o alguien les hubiese soplado. Yo me espanté. Me acorqué junto a mi padre que yacía de pie cerca de la puerta junto conmigo. Mi abuelo a un lado y mi tío un poco más allá. Y las personas comenzaron a decir, no se espanten. Algunas voces de hombres decían, no, todo va a estar bien. Pero de repente un ruido funesto se escuchó. Un ruido fuerte, como el ajuste de las mesas de billar que comenzaron a arrastrarse. No podíamos ver nada, pero escuchábamos. E inclusive a alguien, por la voz que se escuchó, parecía que le hubiera pegado y se comenzaron a encender cerillas y cigarrillos y volvieron a tratar de encender los quinqués y las veladoras, las candelas que yacían apagadas. Y cuando la luz de una de las cerillas se iluminó un poco, se miró como si una mano arrastrara algunas mesas de billar. Y yo, tempestivamente, me pareció ver una figura siniestra, grande, gigante, que se dibujaba en la pared. Era como una silueta demoníaca, cuya mano oscura, negra, comenzaba a mover las mesas de billar hacia la pared de mi izquierda. Las había todas hecho un montón ahí, y una risa mientras la lluvia afuera seguía y se escuchaba en las tejas de ahí de ese recinto. Aquella risa era más fea, más macabra que las gotas que caían afuera y aún más que los truenos que se escuchaban. Un relámpago iluminó aquel sitio y vimos cómo el montón de mesas estaba como si fuera una torre llegando al techo.
Un aire siniestro comenzó a moverlas con fuerza, como si alguien estuviera arriba de ellas. Se escucharon como si fueran pasos. Y el aire silbaba y parecía como si tuviera voz viva. Y un escalofrío comenzó a apoderarse de todos, incluyéndome a mí, que me aferraba al cuerpo de mi padre, y él me abrazaba. Y trataba de volver a hacer oración, pero había algo en el ambiente que se lo impedía. Me decía simplemente: no tengas miedo, cierra los ojos, comienza a rezar en tu interior y con tu mente. La oración de los niños Dios las escucha más. Y traté de rezar el Padre Nuestro. Y comencé a sentir un desfallecimiento. Un desfallecimiento con un sueño terrible. Mientras que a mi alrededor se sentía frío, a pesar de estar cubierto con aquel gran suéter y la chamarra que traía puesta. Parecía como si el aire y la lluvia quisieran arrancar las tejas y las hojas del techo de aquel recinto. Nuevamente se escucharon como si se cayeran las mesas de billar, pero todas completas, sin sufrir ninguna astilladura. Yo con mis ojos cerrados escuchaba todo aquello: la lluvia, los relámpagos, el miedo que se olía y las mesas que raspaban el piso que era totalmente de sotehuela, el piso que era muy rústico en ese tiempo. Pero aún así, ¿qué fuerza había movido aquellas mesas? Alguien comenzó a platicar en medio de la oscuridad y a la luz de las candelas y la luz de aquellos cigarrillos y aquel humo, los sucesos que ahí habían invocado para tener toda esa fortuna. La persona había invocado a Satanás y que había hecho un pacto con él para obtener riquezas, y que la persona que estaba ahí simplemente era un empleado, porque él se había ido a la capital, pues allá le llegaba todo el dinero, o quizás también oía del miedo latente que estaba viviéndose ahí, huyendo de una realidad siniestra. Recuerda identificarte. No temas sentirte inquieto, nervioso, acelerado, ya que a partir de hoy perteneces y eres un invitado más de las sombras del silencio. Comparte con nosotros eso que a nadie le has contado, eso que te hizo estremecer tu cuerpo en el terror. Esperamos tus historias al 479-231-0004. Una producción de 4 Originales. TV4 Guanajuato presentó